quiso decir? O sea, ¿qué me está diciendo? ¿Qué inteligencia hay ahí? ¿Qué subtexto? ¿Qué estrategia histórica? Lo que les hablaba ya en la conferencia, de esa estrategia histórica de los pueblos de sobrevivir 500 años al genocidio. ¿Qué me quiso decir? ¿Qué debo escuchar y respetar en una respuesta que la religión es el opio de los pueblos? Lo primero que me vino es Marx. Esta mujer es una ignorante. ¿Cómo no va a aceptar lo que le dice a Díaz de Nacimiento de hacer política, luchar contra el racismo? Bueno, de ahí yo creo que de ese momento surge la persona que yo soy hoy. O sea, va desdoblándose ese pensamiento a partir del respeto a la inteligencia que me respondió de esa manera. Entonces empiezo a intentar entender, y todavía hasta hoy. En primer lugar, desconfianza absoluta del campo estatal. O sea, desconfianza absoluta de las luchas que el Estado nos propone. Desconfianza absoluta de la posibilidad de una inclusión en un Estado que se construyó como enemigo. Y que sí se construyó como enemigo por las élites que a través de su aparataje pasaron a administrar las vidas de las personas descendientes de esclavos y de pueblos indígenas y las riquezas de sus territorios, y que construyeron una legalidad para administrarlo en su beneficio. Jamás pensar que eso podrá realmente, de una forma radical, ser transformado. Como les digo a mis estudiantes, si alguien construye un cañón, el cañón es para echar bala. Si alguien construye una estructura como la estructura de nuestros estados criollos republicanos, ese estado está construido para ofrecer alguna limosna cuando haya algún riesgo, pero inmediatamente después cerrar sus fileras, cerrar sus filas y seguir administrando la herencia colonial. ¿Hay alguna forma de cambiar la arquitectura estatal, la razón por la cual fue construida? Entonces, muy recientemente en una entrevista que me hizo Verónica Gago, que está en internet, mucha gente la ha venido viendo, yo digo que entiendo ahí una estrategia de comunidad a puerta semiabierta. Y que veo, a medida que voy recorriendo los países, que esta ha sido la estrategia de los pueblos. A puerta semiabierta en este sentido. Cerrarse, esto de que el subalterno no habla, no es verdad, porque el subalterno en nuestro mundo, lo he visto, habla, delibera, decide a puerta cerrada con el ombligo adentro, entreabre la puerta para ver si pasan algunos recursos y derechos provenientes del Estado, saca la mano, toma esos recursos y derechos, mete su mano adentro y cierra la puerta inmediatamente. Entonces, quizás esta es la estrategia Buchol, por ejemplo, y ciertamente ha sido la estrategia de los afrobrasileros para continuar con su códice. O sea, obtener lo que se pueda obtener de ese campo que alguna cosa tira, que alguna cosa, todas las políticas de inclusión. En Brasil yo he luchado he protagonizado, he propuesto desde el primer día la primera propuesta de acciones afirmativas para que la universidad se ennegrezca, para la inclusión de estudiantes negros y proyectos educativos para estudiantes indígenas en Brasil. La primera surge de Brasilia y soy su coautora. Pero no creo en la inclusión, no lo creo. ¿Cómo veo este proceso por el que luché tanto? Lo veo como un proceso de agitación, porque cuando luchamos por inclusión estamos diciendo que la universidad es racista, que la universidad es excluyente, estamos nombrando. Lo veo más como la lucha por las políticas públicas, de lo que no existe, de las cosas que están equivocadas, la veo como una oportunidad de nombrar el racismo del Estado, el racismo académico, pero no con una verdadera fe de que realmente el Estado incluirá, porque el pacto principal que el discurso de los derechos humanos no fue capaz de quebrar es el pacto Estado-empresa, Estado-capital. Y eso siempre fue así desde
primer momento del proceso de colonización, cuando surge simultáneamente la primera acumulación, lo dice Marx, Potosí, las minas americanas, que hacen posible el proceso entero del proyecto del capital. Surge el capitalismo, surge la modernidad con el valor de lo que es nuevo, un valor que no existía en Europa a pesar de sus descubrimientos técnicos. Es decir, Europa tenía diversos descubrimientos técnicos y científicos. Hoy estuvimos viendo Gutenberg, ¿no? Pero todos, y esto lo dice Aníbal Quijano, todos los descubrimientos europeos que equivocadamente le llamamos de modernidad tenían que estar validados por un pasado sagrado, o sea, por la Biblia, y la llave de la Biblia la tenía el Papa, la Iglesia, o sea, que autorizaba o no las innovaciones. Cuando emerge nuestro continente, cuando emerge esto que no se llamaba América y pasa a ser llamado, y no tenía una unidad, pasa a ser llamado América, cuando emerge este mundo de acá, nuestro mundo, emerge un valor sin el cual la historia moderna es imposible. Y ese valor es el valor de lo nuevo. Por eso llamamos el descubrimiento, porque el descubrimiento como valor se origina solamente ahí. Quiere decir que la modernidad como algo que se valida por el futuro y no que pide permiso al pasado como era en Europa hasta ese momento, no son ideas mías, esto es Aníbal Quijano. En ese momento empieza la posibilidad de un mundo capitalista, moderno, y se inventa todo lo que conocemos, inclusive el vocabulario para narrar esa historia. Todo el vocabulario con que contamos para narrar esa historia es posterior al surgimiento de ese evento y a esa reorganización epistémica de categorías que organizan el mundo, del blanco, el negro, el indio, todo. Es una coemergencia en un periodo muy corto de tiempo, 100 años como mucho, se transforma el vocabulario, se transforma. Entonces ahí surge ese nuevo como. Entonces, ahí comienza un proceso de colonización y luego viene un proceso de recolonización por parte de los estados republicanos criollos. Los indígenas que conozco mejor, el mundo de Argentina, Brasil, lo saben muy bien, sobre todo el Uruguay, que es un país que consideramos la Suiza del Plata, pero que tiene una fosa común. El Uruguay fue posible por la mayor masacre indígena que el continente, la más perfecta de todas, consumada por Rivera, que tiene un nombre de ciudad ya en la frontera con Brasil, que llamó a los indígenas que habían sobrevivido a las guerras coloniales y después a la formación del Estado Nacional, los llamó a parlamentar a un lugar que se llama Sal si puedes. El Hondonada hasta hoy, pasado por ella, es una especie de, no es un valle, es como una hondonada en el territorio plano del Uruguay que se llama Sal si puedes. Uno va llegando a esa hondonada a través de un arroyo malo, ¿no? Y llega hasta ahí. Y cuando los llama a parlamentar en ese espacio, los masacra a todos sin excepción. Uruguay es el país donde no hay pueblos. Entonces, esa es la república. El paradigma de la república de Mujica, ¿no? El más interesante, la Suiza del Plata, ¿no? Que está construida encima de este pozo de Sal si puedes, donde hubo la más perfecta y sistemática genocidio de los pueblos, ¿no? Entonces eso es la república, ¿no? Iremos al Uruguay y esa historia y nos damos cuenta. Entonces, los indígenas, por ejemplo, los huarpes en Mendoza, como dicen sus textos, un antropólogo argentino llamado Diego Escolar, que desde chico se cría con los huarpes, se hace las travesías trasandinas con los huarpes, y en un momento que Sarmiento ya en el Facundo, ya en sus libros había decretado como un pueblo extinto, y un día los puesteros, los pastores andinos, cuando todavía adolescente, que después se hace antropólogo, se forma antropólogo, le dicen: nosotros no somos campesinos, nosotros somos los huarpes, que Sarmiento nos declaró muertos mucho tiempo atrás. Es una clandestinidad. Es una clandestinidad cuando llega la República, no en la época de la colonización española. Lo mismo los Tupinambá en la costa atlántica de Bahía, una serie de pueblos que se esconden cuando la República llega. Entonces,
escuchar estas estrategias que son deliberativas. A mí, por ejemplo, una muchacha en Tupinambá, en una primera reunión con mujeres indígenas en 2002, cuenta lo siguiente: un día mi abuela dijo, ahora vamos a salir, nos vamos a encontrar en la manguera, en un árbol de mangos, allá, y vamos a decir que somos y que estuvimos siempre acá los Tupinambá. Porque habían estado escondidos cuando llegué a Brasil, a un departamento de antropología donde hay unos clásicos, unos etnólogos que son verdaderas monumentos de la etnología brasilera, como, bueno, no sé si los conocerán, como aquí, bueno, fue fundado ese departamento por Darcy Ribeiro y refundado por Roberto Cardoso de Oliveira, cuya vacante yo entré cuando llegué a Brasilia. Entonces, ahí cuando llegué, mis colegas decían, los Tupinambá no existen hace 200 años. Y yo escuché a alguien contar cómo su abuela llamó para reaparecer y de reunirse las familias en un pie de manga. Entonces, hay deliberación, hay decisiones, hay conversación y hay una vida intracomunitaria, intralazos, secreta, y una vida hacia el Estado, hacia el blanco y hacia los derechos, para tomar del lenguaje de los derechos y de las propuestas y convocatorias del Estado lo que se pueda tomar, pero volver muy rápidamente a casa. Entonces, cuando estaba escuchando, decía, ¿cómo voy a...? Entonces me acordé de este libro que también mencionabas ayer, que es el libro que para mí es libro de cabecera, duermo al lado de él, que se llama Todas las sangres, de José María Arguedas. Porque en él, como dije en una conferencia en Quito, ¿no? Hace poco tiempo, fui a buscar la inspiración para ver qué va a buscar un indígena en la universidad. Entonces confío mucho en la visión de José María Arguedas, porque él es una persona blanca, pero que fue criada en el mundo quechua hablante, o sea, su apariencia no condecía con su sentimentalidad, con su corporalidad, con su afectividad, ¿no? Inclusive acabo de, después, para una conferencia que di en Bolivia, seguí estudiando más cómo Arguedas veía la universidad, y él se suicidó en la universidad. Él dice, quiero morir en la universidad y en la universidad dejaré mi cuerpo. Lo entiendo, pero perfectamente. Entonces, Arguedas dice a su personaje central de Todas las sangres, que es Demetrio Rendón Huilca, va a estudiar al pueblo, y los niños blancos, porque su comunidad descubre que él tiene un potencial, entonces lo manda a la escuela, pero es perseguido, es imposibilitado de estudiar en la escuela de su pueblo natal, ¿no? Entonces la comunidad lo manda a Lima y le dice, vete para aprender las mañas del blanco, pero para volver. Es una poesía hermosísima en el momento en que la comunidad lo manda, pero para volver. Entonces yo creo así, sin ser idealista, sin ser, no me gusta la palabra utopía, no creo que este no es un pensamiento utópico, pero yo creo que todavía no hemos entendido completamente, yo no lo entendí. ¿Cuál es el papel de la educación? O sea, he visto, por ejemplo, un maravilloso documental peruano hecho en una comunidad quechua hablante, campesina, peruana, donde las autoridades tradicionales hablan sobre la escuela. Y dicen lo siguiente, la escuela rompe el sistema de autoridad, rompe el respeto a... No se trata de saberes, de patrimonio, de costumbres, de las danzas, de los rituales. Se trata de un sistema de autoridad. Y la escuela no lo respeta. Aunque intente enseñar los conocimientos tradicionales, los va a enseñar dentro de otro sistema de autoridad que es traído, que es acercado por el Estado. El Estado es tramposo. Lo que tenemos que aprender de los pueblos es su desconfianza visceral, desconfianza profunda de todo lo que viene del Estado. Usarlo, no abandonar ese campo, no es eso lo que estoy diciendo. Aprovecharse de lo que tiene para dar, pero desconfiarle de forma visceral. Entonces, estaba dialogando de esta forma, ¿no? Un poco emocionada, ¿no?
con lo que el compañero decía, ¿cómo vamos a hacer, ¿no?, para conseguir atravesar a generaciones venideras esa desconfianza que es vital para poder sobrevivir? O sea, desconfiar, convivir, pero desconfiar. Entonces esto es lo que tendría para decir, y la imposibilidad de la inclusión. Y había cuidado con el discurso de los derechos, ¿no? Tengo un estudiante en estos días, esta semana pasada defendió una disertación mostrando cómo los derechos humanos de los niños son utilizados para robar niños indígenas en Brasil, hoy. O sea, hay adopciones forzadas, verdaderos secuestros, robos de niños que están con sus familias, ¿no?, en nombre de que no los tratan de acuerdo con la cartilla de una familia moderna, ¿no?, blanca. Entonces todo el discurso de los derechos tiene un doble filo, un doble colesterol, puede servir para oprimir también.